Muy buen día, chicos. Bienvenidos. Buen miércoles. Vamos a empezar esta primera sesión en cuestión a Derecho Internacional Público. Ya veo, pues obviamente un poquito eh, de más conexiones de parte de ustedes por los motivos que ya estamos enterados también, ya estamos de conocimiento en cuestión a, pues más que nada la electricidad, el corte de gas que hubo en Texas y eso obviamente pues afectó pues, la operación de plantas de energía en México, que obviamente están siendo retroalimentadas por la cuestión del gas en Texas y se conectaron, en este aspecto pues van a estar siendo conectadas directamente por energía hidroeléctrica. Entonces eso es más que nada lo que afectó y por la cuestión del clima, la afectación del clima, la afectación de la onda gélida, que pues hasta estos momentos todavía estamos padeciendo más en la zona norte del estado. Aparte de las zonas, en este caso fronterizas, chicos, ¿a quién más de ustedes les afectó esa cuestión? Aparte de que ya sabemos, Laredo, Reynosa, Matamoros, alguien más que esté conectado del interior del país. Buenos días, profe. Buen día, Daniel. Bueno, acá sí había luz, Daniel, en el sur. Ah, sí, nada más ayer que se fue un rato. Sí, sí, de hecho van a estar haciendo cortes a nivel nacional en ese aspecto durante horas también, pues para regular la cuestión del voltaje a nivel nacional. En algunos estados ya se estableció que estados diferentemente, obviamente de Tamaulipas, van a estar haciendo cortes en ese aspecto. De hecho, el día de ayer por la noche también, al parecer todavía en Laredo, en algunas colonias todavía no había luz, en la parte de Victoria tampoco había luz. Entonces, en Tamaulipa, en Tampico, Madero, Altamira también había unas colonias que no tenían luz, pero es más que nada por la misma situación. Pero reitero, bueno, el lunes sí amanecimos con esa situación por la entrada del Frente Frío también y pues obviamente estamos en consideración de esa cuestión, por eso les pregunto, aparte de la zona fronteriza, chicos, no sé si de Victoria también se hayan agregado al grupo o de otra parte que no sea específicamente de la zona fronteriza, como quiera, ya tengo identificados quienes sí se conectan, quienes obviamente están sesión tras sesión, quienes entregan sus trabajos, más que nada por la cuestión de lunes de su asistencia para que no se vean afectados en ese aspecto. Profe, prepárese, yo me estoy preparando para el jueves porque ahí viene otra tormenta. Ahí viene otra tormenta, Iton. Sí, 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 estamos enterados de ese se fue aspecto. a desde ayer que se fue la luz, desde ayer que se fue la luz, no, hombre, estaba nervioso por las clases. Sí, no, de hecho Y ya me- la próxima semana pues ya cerramos, ya hoy de esta semana pues, serían las últimas 3 sesiones, la próxima cerramos, ya ya en este caso pues vamos a ver qué tanto nos afecta. Afectó más que nada por esa cuestión que les comento, es la afectación porque en Estados Unidos, en Texas cerraron la cuestión del gas natural, entonces era la forma en que trabajaban las plantas de energía eléctrica en México, ahorita ya están por medio de hidroeléctrica, entonces en teoría no debe de afectar tanto, va a haber bajones sí, de voltaje, eso sí, y algunos obviamente algunas ciudades de los estados, pues obviamente sí van a estar desconectándose un ratito. De hecho, pues sí, sí, ya veo muchos más chicos conectados. Allá por Laredo, chicos, ¿cómo andan ustedes? Con Así mucho es, frío. y sin agua. Sin agua, con mucho frío, pero ya se normalizó la energía eléctrica bueno, en la mayor parte. Pues apenas ayer, bueno, a mí me llegó en la noche apenas, Ajá, porque me la estaban quitando desde temprano y me la regresaban hasta los siguiente día. ok, correcto.
Bueno, ahí no sé si ya han visto algunos memes que hayan salido en las redes sociales diciendo, pues nos quejábamos de la pandemia, que estamos encerrados, pues ahorita viene la pandemia HD. O sea, nos quejábamos porque pues teníamos luz, agua, internet, pero pues, estamos encerrados. Ahora, pues, ¿qué es lo que pasa? Frío, sin agua a veces, sin luz eléctrica obviamente, y sin internet. Por eso le denominaron pandemia HD. Estamos obviamente en cuarentena todavía no se libera toda esta situación, pero ahora sin luz y sin agua en muchas partes del estado y de la república también. Pero bueno, es el humor del mexicano. Y ya también parecíamos que andábamos haciendo rituales aquí con las velas y todo. Sí, 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 sí. Sí, más que nada, pues. Yo prendí fuego afuera de mi casa y no me malinterpreten si no en un, ¿cómo se llama? En un asador. No, aquí la cuestión eh, pues de quitarse el frío a como dé lugar muchas veces, no le hace que sea como en antaño, prendían fogatas, quemaban revistas, libros, periódicos, lo que Sí, sea. Si no hay energía eléctrica, pues de que señales de humo. sí, por señales de humo también hay. Profe, y luego empieza a hacer más frío cuando se empieza a derretir el hielo. Claro, ahorita, bueno, en la parte sur es más húmedo, eh, da la transgresión de cierta temperatura y la sensación térmica por lo regular es mucho más baja. En el norte por lo regular se mantiene, es más seco el frío, pero cuando se deshiela, pues obviamente ese deshielo provoca más frío todavía en ese aspecto. Entonces, pues obviamente partes del sur de Estados Unidos, norte de Tamaulipas, pues están congeladas, esa es la realidad, y vamos a esperar el deshielo. Ya empezamos con la parte de la pandemia, ya empezamos con la era del hielo HD en ese aspecto. Pero sí va a ser más frío en ese aspecto. Todavía viene otra tormenta gélida. Vamos a seguir en las mismas condiciones climáticas y después pues obviamente el deshielo también nos va a traer condiciones climáticas extremas. Pero ahí hay una cuestión importante en ese aspecto de que realmente pues no se está preparado para estas situaciones, chicos. A lo mejor no es frío extremo como en otros lados del mundo, Rusia, parte norte de Estados Unidos, donde los lagos se congelan, las tuberías, o sea, todo está preparado para esa situación. Ya vemos que con un simple pues, frío, todavía no estamos a lo mejor a 10, a 15 grados bajo cero, y ya causó estragos en esas consideraciones, porque desde mi punto de vista es la cuestión de CFE. Sabemos que es un monopolio en cuestión de energía, más que nada eso fue lo que nos afectó estar expensas del gas natural de otro país, cuando nosotros lo podemos producir, no se produce, esas son las consecuencias. Y también como le ha pasado a Pemex, de hecho comentaba en otro grupo anteriormente, como le ha pasado a Pemex, que se fue deteriorando, las refinerías se fueron volviendo obsoletas, y porque pues obviamente no se le invertía en esa cuestión. Entonces no se mantenían actualizadas las refinerías y muchas de las refinerías se han vuelto obsoletas, y en muchas partes obviamente son bombas de tiempo por la cuestión de que no algún un acueducto, alguna tubería, alguna caldera que pueda explotar en determinado momento, podría ser pues, obviamente muy viejas las instalaciones. Eh, a ver qué pasa con Comisión, con CFE específicamente, porque es un monopolio gubernamental, donde pues obviamente sí ingresa mucho dinero, pues obviamente se paga luz, todo de México, Tamaulipas, Veracruz, o sea, todo el nivel nacional pues se paga luz en esa cuestión. Entonces sí ingresa mucho dinero como para que no le den mantenimiento y que no haya una visión de lo que en determinado momento puede pasar. Esta cuestión se ve por la falta en este caso, de gas, que es con lo que están funcionando pues las plantas de energía, pero pues podemos volver a voltear a ver otras formas de que nosotros seamos sustentables en ese aspecto, y eso sería lo importante. Pues, y a ver si no pasa como Pemex en este aspecto, porque pues, no se le, en determinado momento, pues nada más está ingresando dinero, pero no se mantienen actualizadas las plantas de energía eléctrica. Hay cuestiones de energía eolítica, pero
esas hasta la fecha tengo informado que son las que se vende, en este caso se canaliza la energía para grandes, grandes corporaciones, no para luz doméstica. Entonces, grandes corporaciones sí tienen energía, pero pues obviamente los que utilizamos luz doméstica nos estamos viendo afectados en ese aspecto. Ok, chicos, esperemos no tengan ningún inconveniente, no tengamos en general ningún inconveniente para conectarnos. No sé si alguien tenga alguna cuestión todavía de que no tenga luz. Paola, Carla, ¿cómo andan por allá, chicas? Alguien que esté conectado por datos que todavía no tenga luz eléctrica, chicos. Eunice, ¿ya tienes energía eléctrica, Eunice? Sí, maestro, nada más que ahorita me sacó, no sé por qué, creo que aún está como que fallando, pero sí entré ahorita a las 10:05 y me sacó hace como 2 minutos me sacó, Ok, pero volví a entrar. correcto. Pero sí estamos bien con los, gracias a Dios ya. Ok, perfecto. Carla, ¿ya tienes energía? Carla, ya está. Ok. Puso su nombre. Ok, chicos, entonces vamos a empezar. Les voy a compartir pantalla. La sesión de lunes, pues obviamente ya está cargada, ya están cargados los videos en la plataforma. Obviamente, como al terminar cada sesión, lo que tardan, obviamente, en compartirse, en cargarse en YouTube, y luego después se los comparto el link directo en Classroom para que no tengan ninguna objeción en ver los videos, para que obviamente se mantengan pues en secuencia. Hola, buenos Hola, días. Carla, buen día. ¿Cómo andas por allá, Carla? Bien, bien. ¿Ya tienes luz? ¿Ya tienes energía eléctrica? Ya tengo luz y agua, gracias. Ok, perfecto. ¿Usted? No, sí, no he padecido las inclemencias del tiempo. Muy bien, qué bueno. Correcto, chicos. Muy bien. Entonces ya. El lunes, el lunes no me pude conectar porque no tenía luz ni agua y estaba en mi trabajo y no tenía señal. Ok. Sí, sabemos de antemano las situaciones, no se preocupen. Somos conscientes de esa cuestión y pues obviamente utilizamos el criterio. Por eso no se preocupen, chicos. Muy bien, Profe, muchas cuando gracias. veamos los videos, vamos a mandarle mensaje avisándole que ¿Es los correcto? vimos Sí. a WhatsApp o... Mándenme captura, o sea, le solicité, mándenme una captura, mándenme una foto o un video donde pues, obviamente ustedes están viendo las sesiones. Yo los ¿Vamos vi, a enviarle 3 fotos o con una basta? No, de cada una de las sesiones. O sea, Ah, ok. yo simplemente los vi el lunes, para corroborar que ya los vieron, chicos, más que nada por eso. yo Sí, los está vi, bien. yo los, Gracias. yo los vi el lunes y le puse de enterada en el mismo, en los mismos en la misma, Los links, donde lo subió. así es. Sí, chequé que 3, para ser exacto, sí pusieron ahí enterados, gracias, y que obviamente pues estaban viendo los videos, las sesiones ya grabadas. Pero les decía, como que era, pues yo tengo detectados quiénes se conectan, quiénes son de cada uno de los campus, y aquí en determinado momento pues les llegó a afectar esa situación también. No se preocupen por esa situación, chicos. Profe, ¿y a dónde se lo vamos a enviar? Es que la vez pasada no ¿Ah? tuve chance de conectarme. Creo que Ok, fue el lunes pasado o antepasado, algo así. Es que fui a trabajar ok. y le mandé mensaje por correo y nunca me contestó. Le pregunté que cómo era de lo de las evidencias.
Ok, ahí en cuestión de evidencias, mándenme una foto, un screen, un video muy rápidamente. Lo toman de cada, en la sesión, obviamente que no asistieron, si son las 3, pues obviamente son 3. Si es en la primera, pues nada más en la primera, a excepción del lunes pasado, los que hayan visto el lunes pasado, pues también envíenlo, no hay ningún inconveniente. Más que nada por algunos que no se conectan, pero les digo, ya tengo bien identificados. Entonces voy a utilizar el criterio en esa cuestión del lunes pasado. Los demás días, obviamente, pues no había habido ningún inconveniente en cuestión de para conectarse, a excepción de cuestiones personales o laborales. Ahí sí vean los videos y envíenme evidencia. Directamente lo pueden enviar a mi correo, o al parecer creo que la mayoría ya tiene también mi número personal de WhatsApp, también me lo pueden enviar de esa manera. ¿Me lo podría pasar? Es que yo se lo envié, o sea, yo le mandé mensaje al correo preguntándole y nunca me contestó. Por eso digo, mejor. Ok, sí. ¿Alguien recuerda mi número, chicos? Como quiera se los voy a publicar en el Classroom. Yo no me lo sé, profe. Me envían mensaje también, Daniel. Pero no me lo sé. Ah, ok. Correcto. Es 833-104-0386. Como quiera se los voy a publicar en Classroom. Obviamente para cualquier cuestión. Más que nada para que me envíen la evidencia. Es un poquito más rápido en ese aspecto que si lo cargan por correo directamente. Ok, Ok, chicos. Oiga, gracias. profe, si algún Sí. día, o sea, de cuando usted nos dé clases, no podemos entrar a la última sesión, y le avisemos por WhatsApp, tenemos que ver igual el video y Sí, enviarle la captura de la clase que nos estuvimos, ¿verdad? es correcto, Daniel. Así es. Ah, ok, gracias. Gracias a ti. Ok, chicos, entonces, si ya no tienen más alguna otra duda, algún otro comentario, platicábamos el lunes, obviamente los pocos que se pudieron conectar en esta cuestión. Ya vamos a cerrar la próxima semana materia. Esta es la tercera semana, la próxima lunes y miércoles es obviamente ya el cierre de este módulo. Nada más para que pues, obviamente se traten de poner al corriente. He estado monitoreando la situación, obviamente por la cuestión de la luz. No les cargué ninguna actividad lunes para no, pues obviamente no verlos afectados. Si estábamos en esas situaciones, pues ¿para qué les cargo una actividad? Se hubieran visto afectados porque a lo mejor no entendían, a lo mejor pues obviamente no tenían luz, cómo la iban a hacer en ese aspecto. Entonces así quedé. Les comenté a los compañeros, no les voy a cargar una actividad para no afectar, obviamente, a los que no están conectados en su debido momento. Nos falta nada más, les voy a poner una actividad más, pero a lo mejor probablemente se las pongo después, esperando que no se normalice ya pues el 100% en este aspecto, toda la cuestión de energía eléctrica, porque pues todavía hay algunos sectores que no tienen energía eléctrica. Hay unos compañeros de ustedes también que no se pueden conectar por esa cuestión. Más que nada, pues no es la cuestión, como les he comentado, de afectarlos. Más que nada aquí la cuestión de, mientras se les pueda apoyar, obviamente se les va a apoyar en lo que esté, por lo pronto, en lo que esté en mis manos, se les va a apoyar en ese aspecto para que acrediten bien la materia. No es cuestión de afectarlos también. Entonces, no tienen ahorita cargada ni una actividad. Ok, si ya no tienen ninguna duda, ningún comentario, vamos, les voy a compartir pantalla, chicos. El lunes platicamos un poquito de algunos aspectos generales en cuanto a lo que se refiere también las decisiones judiciales, las doctrinas, eh, qué validez tienen las resoluciones de los órganos internacionales. Platicamos en qué
en este caso, las bases del derecho internacional público, cuando se fueron asentando las bases de este derecho. El Congreso de Viena en 1815, después el Tratado de Paz de Westfalia en 1648 también es una de las bases del derecho internacional público. De hecho, en la primera tarea que les encargué, precisamente deben de tener relación ustedes, debieron de comentar algunas de estas cuestiones, pues porque obviamente es la historia, las bases del derecho internacional público como tal. Vimos también en cuestiones de cómo se creó la ONU, para qué se creó, principios, en qué se basaba, obviamente. Y estábamos viendo algunas otras cuestiones en cuanto a las teorías también de los sujetos del derecho internacional. De los que ya vieron los videos de lunes, no sé si tengan alguna duda, chicos, o algún comentario, algo que no les haya quedado claro en la explicación. No hay dudas, no hay comentarios. De los que obviamente no pudieron estar en vivo las sesiones de lunes y que ya vieron los videos, ¿alguna duda que les haya quedado en cuanto a los temas que vimos el lunes? Para mí no, profe. Ok, muchas gracias. Ok, de hecho en esta parte fue donde terminamos las sesiones del día lunes. No quise avanzar muy rápidamente en ese aspecto para que obviamente no se transgredieran los temas, esperando a que estuviera la mayoría también del grupo. Vimos la parte de las teorías de los sujetos del derecho internacional, obviamente algunas teorías que son compartidas por Hans Kelsen, obviamente a qué se referiría, qué es lo que en su debido momento un estado o un país puede ejercer autoridad sobre otro. En determinado momento, pues también, como lo comentamos, pues, los tratados en este caso, pues no es a mayoría de votos, simplemente es de que estén en común acuerdo todos los miembros que van a firmar dicho tratado. No puede haber alguna autoridad que mande en determinado momento que obligue a firmar tratados internacionales si el Estado pues no está de acuerdo en esa situación. Entonces vimos la cuestión de la teoría pura del derecho, la teoría también, vamos a ver la teoría de la responsabilidad. Nos dice que ha sido desarrollada primordialmente por Eutatius, dice por Wendler. Dice, el primero de ellos, en su curso de Academia de Derecho Internacional de La Haya, sobre los sujetos del derecho, de gentes y responsabilidad internacional, nos señala que un sujeto de derecho internacional debe al menos encontrarse en alguna de estas dos situaciones: ser titular de un derecho y poder hacerlo valer mediante reclamación internacional, ser titular de un deber jurídico y tener capacidad de cometer un delito internacional también. Obviamente los dos casos, según Heitatiers, dice, tienen en común el elemento de la responsabilidad. En el primer caso se trata de quien puede invocar y hacer valer la responsabilidad internacional, y en el segundo, de quien puede asumirla en su debido defecto. Dice, Wendler distingue claramente entre acto antijurídico y responsabilidad. Nos dice que hay una diferencia en esas dos cuestiones. Nos dice que el acto antijurídico es el antecedente de una sanción. O sea, el historial lo podemos determinar como ejecutorias. Obviamente, si se comete algún acto ilícito, pues las ejecutorias, las sanciones que repercúan al cometer esos tipos de actos ilícitos. Y en tanto que la responsabilidad nos dice que consiste en ser destinatario de ella, independientemente del hecho de haber sido o no el autor del acto antijurídico. Dice, esta distinción es importante, ya que en algunos casos no existe identidad entre el autor del acto antijurídico y el destinatario de la sanción. Y obviamente, pues Wendler, como consecuencia de estas dos aclaraciones,
nos dice que llegó a la conclusión de que son sujetos del derecho internacional público los destinatarios de las sanciones en el orden internacional, o dicho de otra forma, los sujetos responsables. En este caso, pues los sujetos, una vez que se lleva aclaración ahora, en este caso la Suprema Corte de Justicia Internacional, pues todos los que resulten responsables directa o indirectamente, pues obviamente son destinatarios, son acreedores a una sanción internacional. En base a estas teorías, dice, lo que puede utilizarse como punto de partida es la teoría pura. Dice, aunque el concepto de sujeto requiere mayor precisión, ya que no solo es aquel cuya conducta está prevista por una norma jurídica. Por lo tanto, es necesario, en todo caso, que el derecho o la obligación jurídica sea efectivamente asumido por el sujeto, quien asume una obligación y es quien cumple la prestación, y en caso de incumplimiento, quien la paga. Aquí directamente nos dice que la persona, pues obviamente quien resulte responsable, muchas veces directamente es la que se está juzgando. Entonces, si en determinado momento un país incurre en algún acto o un delito ilícito, ya también les encarga una investigación referente a ese tema, pues obviamente va a pagar sus responsabilidades. Ya están familiarizados con esa situación, porque les encargué donde precisamente la cuestión, esto de la teoría de la responsabilidad, donde en debido momento un país tiene que pagar las consecuencias por sus actos ilícitos, en qué tanta responsabilidad tenía en ese acto ilícito, y también obviamente las consecuencias o las sanciones pues de cometer, o a lo mejor no lo cometió, pero sí tuvo responsabilidad en el acto ilícito. Pues muchas veces sabemos de antemano que entran terceras personas o terceros en discordia, como se le puede denominar coloquialmente. A lo mejor el que actúa, el que efectúa algo directo, pues es un país, pero pues atrás a lo mejor está influenciado por otro país en determinada situación, la que en determinado momento, si se comprueba esa tercera parte, esa influencia, pues obviamente también tiene que pagar, pero si no, obviamente el que cometió el acto ilícito directamente es el que en su momento pues debe pagar la responsabilidad. No hay aquí ninguna anomalía. Si sabemos de antemano que firmamos algún tipo de tratado y en determinado momento pues no puede decir un país, no, pues es que no lo respeté porque pues en determinado momento pues el otro país no lo respetó, pero pues al otro país a lo mejor no se le juzgó. No podemos pasar la responsabilidad a terceras personas en su momento si realmente no se ha juzgado a otra. O sea, a lo mejor nos están juzgando directamente nosotros como país. No podemos andar pasando la bolita de un lado para otro y echando culpas. Simplemente se tiene que pagar por la responsabilidad directa por haber no acatado las órdenes, la jurisprudencia, las normas jurisdiccionales internacionales, más que nada en esa cuestión. De antemano, pues sabemos que nadie nos puede obligar, les repito, a firmar, o en este caso como nación, a hacer lo que en determinado momento nos dicte la soberanía internacional. Nos dice que con la teoría de la responsabilidad podría llegarse al caso de que a individuos que, sin serles atribuibles derechos o obligaciones, por el hecho de sufrir una sanción, se conviertan en sujetos del derecho internacional público. Como una conclusión en esta teoría, puede decirse que sujetos del derecho internacional público es aquel cuya conducta está prevista directa y efectivamente por el derecho internacional público como contenido de un derecho o una obligación. Sabemos que obviamente todos los miembros de la ONU pues obviamente tienen derechos y también tienen obligaciones. Entonces ellos ya una vez que se unan, que firmen como miembros, pues saben que en determinado momento se les puede juzgar por cuestiones que dicta la comunidad internacional que son ilícitas también. Y obviamente si cometen actos en contra de ellos, pues también obviamente tienen derechos
que pueden hacerse valer en una corte internacional. Obviamente, pues aquí tiene que en determinado momento ponerse de acuerdo, o un país, el país afectado en determinada situación específica, pues tiene que dar responsabilidad, tiene que adoptar una responsabilidad para llevar al otro país o a los países involucrados en esa cuestión ante un tribunal. Si el país no, pues no los lleva o no acusa en este caso que se están violando sus derechos, pues obviamente pues no va a hacer nada. En este caso los tribunales internacionales hay que denunciar, hay que llevarlos en este caso pues obviamente a cuestión de juzgarlos. Es como lo que comentábamos con Estados Unidos y México en el Tratado de Libre Comercio, que les he sido repetitivo en ese aspecto, que Biden pues denunció, declaró que no se estaban cumpliendo con las normas internacionales que se habían fijado en el Tratado de Libre Comercio en cuestión de los pagos pues hacia, más que nada los que se habían afectado eran los mexicanos, a la mano de obra mexicana. Entonces no se el pago no era equitativo conforme lo que ganaban también en Estados Unidos o lo que pudieran ganar en su debido defecto en Canadá. Estaba denunciando esa cuestión, pero pues si México no la denuncia, ¿qué es lo que pasa? Pues simplemente se queda como un comentario más. Y si Biden tampoco sigue más, nada más lo utiliza como una cuestión de campaña, pues ahí se va a quedar también esa situación. Entonces, si el país que se está viendo afectado no denuncia en su debido momento por cuestiones, como ustedes le quieran llamar, diplomáticas, por llevar la fiesta en paz, por no agrandar ciertas situaciones, pues obviamente pues no va a pasar a más, no va a tener reciprocidad esa cuestión. Hay pues varias situaciones donde se debieron de haber topado, obviamente en sus investigaciones, en sus actividades, donde sí se han llevado cuestiones de controversia en órganos internacionales. La cuestión de las Islas Malvinas es una de ellas, entre Argentina y Reino Unido, que se estaban peleando obviamente la cuestión territorial, estando en aguas, obviamente el litoral argentino, decía Reino Unido que pues obviamente pues, eran de su posesión, etcétera, etcétera. Entonces eso se llevó a tribunales internacionales también. Entonces los que tengan injerencia directa en la cuestión de los asuntos, la violación de los derechos, en la cuestión de sus obligaciones, son los que van a pagar la sanción directamente. Tenemos algunos sujetos atípicos del derecho internacional. Anteriormente vimos los sujetos y las fuentes del derecho internacional. Vimos también la cuestión de la clasificación. Vamos a ver algunos sujetos atípicos, obviamente que contribuyen en esta cuestión del derecho internacional también, aparte de los sujetos normalmente diferenciados o jurisdiccionalmente empleados en una cuestión de controversias. Dice, uno de los cambios que se han dado en el derecho internacional clásico es la ampliación de su esfera de aplicación a otros sujetos que se apartan del modelo Estado y son denominados sujetos atípicos del derecho internacional y se clasifican primeramente en estados con subjetividad jurídica internacional parcial o estados con capacidad de obrar limitadamente. En el primer caso, la cuestión de los sujetos son con subjetividad jurídica, están compuestos por federación y confederación. Dice, solo el conjunto como tal es el sujeto del derecho internacional. En México corresponde a la federación el ejercicio de las facultades en materia internacional, obligando de las mismas a todo el Estado mexicano. Se puede dar el caso excepcional de que se reconozca subjetividad jurídica internacional a un Estado miembro de una confederación, federación o un Estado, en este caso, vasallo. Dice, Suiza y Alemania, sus constituciones permiten que sus cantones
y Landers puedan celebrar tratados con estados extranjeros. Esta es la cuestión cuando, por ejemplo, en México tenemos, estamos confederados, es una república y tenemos obviamente estados libres y soberanos constituidos en un mismo país, pero obviamente tenemos limitantes geográficas, también tenemos en este caso leyes propias de cada uno de los estados también, y que en determinado momento obviamente se le denomina como sujeto atípico a un estado, por ejemplo Tamaulipas, y Tamaulipas, como se los mencioné anteriormente, como es un estado libre y soberano, puede en su debido defecto celebrar un acuerdo o un tratado internacionalmente con algún país. Vemos también aquí que Suiza y Alemania también permiten a sus regiones específicamente que puedan celebrar algún tipo de tratado extranjero. Igual también aquí en México se le permite a cualquier estado porque obviamente es una república y cada estado tiene autonomía para celebrar, en este caso, pues algún tipo de tratado internacional también. Por eso se le considera un sujeto atípico del derecho internacional, pero en su debido efecto también se va a juzgar igual en base a esa misma jurisdicción, en base a esas mismas normas internacionales. Dice, en estos casos la subjetividad jurídica internacional es parcial porque se encuentra limitada al ordenamiento jurídico que les atribuye dichas facultades. Estas requieren ser reconocidas por los estados de la comunidad internacional por medio de un tratado o reconocimiento constitutivo. Entonces, mediante una constitución. Sabemos que pues, aquí en México tenemos una constitución que regula precisamente esa situación de que los estados sean libres y soberanos y en debido momento pues ellos tienen sus propias normas y leyes. Lo mismo que se aplica en Tamaulipas puede no ser aplicado en Puebla o en Tlaxcala o en Veracruz o en Nuevo León. Se pueden unificar en debido momento como lo han estado, se ha estado mencionando en algunas noticias, en redes sociales también, que la parte de ciertos estados del norte se quieren unir, etcétera, etcétera, pero en este caso si se llegan a unir en un tipo de confederación, pues obviamente tienen que hacerlo partícipe primero al país, México, y después a nivel internacional que sea reconocido obviamente esa confederación en su momento. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta primera sesión. Muchas gracias por su atención. Ahorita en unos minutos más les mando el link para la segunda sesión. Nos vemos un ratito más, chicos. Muchas gracias. Sí, a ver si no se me va la luz, profe. Ok, Aito, no, como quiera estamos en contacto, Aito, no te preocupes. Sí, profe. Gracias. Cualquier situación como quiera, no duden en enviar mensaje, chicos.